Hola a todas y a todos, estamos acá en el programa de la salud en común, nuevamente con el objetivo de difundir las iniciativas de capacitación que están vinculadas a la guía de orientación de medidas de salud pública no farmacológicas para población en situación de vulnerabilidad frente al COVID-19. Hoy en día nos acompaña Alberto e Iván, que ellos finalmente hacen una propuesta, una iniciativa de capacitación y son de Venezuela, ¿no? Y estamos con Carlos Huida. ¿Cómo le va, Nicole Lobos? Locutor. ¿Cómo está? Bien, gracias, bien. Digo gracias. que vamos alternando en el locutor, pero Nicole Lobos ahí al firme en prácticamente todos los Spotify que vamos generando y todos los documentales. Bueno, así que un gusto tenerles aquí y vamos a ir conversando un poquito. Les decía recién que se presentaran y nos contaran así brevemente en qué consiste la iniciativa y después nosotros vamos a hacer las preguntas como en los otros encuentros. Gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Yo soy Iván Zambrano Bencomo, soy consultor del Circuito Gran Cine, que es la organización con la cual participamos en esta propuesta, y coordiné el proyecto porque tenía dos vertientes, es decir, nosotros tuvimos la vertiente de capacitación y de comunicación. Alberto pues coordinó y hizo la parte de capacitación y yo coordiné ambas de alguna manera dentro de lo que es el Circuito Gran Cine. Bueno, estamos a disposición para las preguntas que ustedes tengan y bueno, la palabra a Alberto para que se presente. Ok, buenas, soy Alberto Rodríguez. Bueno, trabajo algunas actividades con Gran Cine, sobre todo lo relacionados con proyectos sociales, intervención, trabajo con las comunidades. Soy sociólogo y educador. Qué bueno. Gracias, Alberto. Qué bueno. Gracias, Iván. Y podríamos empezar preguntándole, si te parece, ¿qué estrategias de vinculación, de acercamiento tuvieron con las comunidades a la hora de comenzar con este proyecto, ¿verdad? Vinculado a la Organización Panamericana de la Salud y trabajando en estos aspectos de la vulnerabilidad social y la pandemia. Ahí sí es posible que también nos vayan contando, ¿cierto?, de qué se trató la iniciativa y vayamos generando esta información, por favor. Sí. Bueno, nosotros realmente Gran Cine tiene una labor social desde hace muchos años en varias comunidades que incluso en los últimos años se ha venido expandiendo y profundizando. Es decir, hemos ido desarrollando distintos programas sociales y nos ha permitido tener una vinculación bastante fuerte con comunidades especialmente vulnerables. Trabajamos con distintos tipos de públicos, pero sobre todo atendemos situaciones sociales en las comunidades, dándole herramientas. Tenemos un concepto que es el cine como herramienta de ciudadanía y desarrollo, y con eso hemos ido formando, inclusive capacitando y fortaleciendo las capacidades de las comunidades para comunicarse y para desarrollar, en este caso, por ejemplo, actividades como el afrontar epidemias o cosas de alguna categoría difícil para las comunidades, que ellos las puedan afrontar y expresar también, abrir las voces para la libertad de expresión, para que realicen debates, para que discutan. Entonces hacemos cineforos, hacemos cursos y capacitaciones en materia de realización audiovisual, pero siempre vinculado a ese concepto de la formación a través del cine en materia de ciudadanía y desarrollo. En eso nos ha facilitado el poder iniciar esta actividad con la Organización Panamericana de la Salud, que significó para nosotros el poder trabajar en dos de las áreas que se habían propuesto, es decir, el área de comunicación y el área de capacitación. Eso nos permitió a su vez que en nuestra experiencia, digamos, pudiésemos contar con estas comunidades desde un principio en procesos que aprovechamos para las dos vertientes. Es decir, por ejemplo, hicimos un diagnóstico comunitario que nos sirvió de insumo para las dos vías que íbamos a utilizar, tanto en comunicación como en capacitación. Creo que Alberto puede desarrollar un poco más esa fase de lo que fue la capacitación. Bueno, sí, o sea, una ventaja de hacer estas actividades de Gran Cine es que ya se venía trabajando con las comunidades. Como decía Iván, este componente de ciudadanía es importante. Muchas de las organizaciones veníamos trabajando con USAID
los recursos audiovisuales como mecanismo de darle voz a la gente. O sea, la relación no era una relación por este proyecto particular, sino una relación que ya teníamos previamente. Por supuesto, en mitad de la situación de la pandemia, teníamos que también tener una acción social con la gente. Y este proyecto de las medidas no farmacológicas eran oportunas, eran pertinentes. Y entonces, claro, era como la continuación de lo que veníamos haciendo. Entonces, bueno, eso era clave, trabajar con las comunidades. Nos permitía también hacer gente que trabajaba en comunidad, que trabajara en salud, que puede ser un componente importante. Y estamos hablando en comunidades vulnerables, bueno, de Venezuela, en mitad de esta situación de crisis humanitaria compleja. Entonces, bueno, nosotros también arrancamos con un concepto que era el concepto de SINDEMI. Esta palabra que reúne el término de sinergia de pandemia. En el caso venezolano teníamos una crisis humanitaria compleja, más la situación de la pandemia, generó una situación bien complicada en nuestras comunidades. El problema de moverse era difícil porque había dinero con el vino, pero Venezuela no tenía gasolina. O sea, quizás esta falta de gasolina ayudó, aunque parezca mentira, porque estábamos más inmovilizados y los datos en Venezuela quizás fueron menores porque, bueno, vivíamos una parálisis por otro lado. Pero también hacía que tuviéramos menos capacidad de respuesta. Entonces, bueno, arrancamos primero con un concepto de sindemia, que era más de la pandemia, era lo que estaba viviendo la gente en sus diferentes dificultades y con nuestra particularidad propia de Venezuela. Arrancamos con la gente preguntando, haciendo un análisis CAP de conocimientos, actitudes y prácticas, pero era con la gente. O sea, nosotros no arrancamos qué es lo que vamos a hacer. Bueno, vamos arrancando con la gente que conocían. Que conocían de lo que había que hacer, que conocían de las enfermedades, qué actitudes tenían. Era bien interesante en nuestra situación de polarización política. La gente de una tendencia política decía que era un invento de la otra tendencia política y viceversa. O sea, nosotros, a nivel de aptitudes, de teoría de la conspiración, era como muy rudo, además de todas las aptitudes que salen pues, de estas situaciones, y después una perspectiva de las prácticas. Nuestra formación y nuestra parte comunicacional no eran inventos nuestros. O sea, nosotros primero tuvimos intercambios sobre eso. ¿Qué sabemos? ¿Qué actitud tenemos? ¿Qué prácticas realizamos? En función de eso, contrastamos con la guía de la OPS. O sea, ¿qué tan lejos contrastan, ¿verdad? Buscan ahí cosas comunes y cosas que son propias en el terreno de Venezuela. Ajá, entonces ahí contrastamos con lo que aparece en el documento. Nosotros lo imprimimos y se lo distribuimos a la gente. O sea, en esta parte de diagnóstico, porque era asumir que la comunidad era nuestro socio intelectual. O sea, no es nuestro socio, es nuestro socio intelectual. Construimos con ellos en qué se está diferenciando, por qué. O sea, nosotros facilitábamos un poco como concepto, y entonces un poco en ese contraste, en estas recomendaciones que sacamos del diagnóstico, vamos a una segunda vuelta que era, bueno, ¿cómo podemos aplicar? Claro. Hacemos la película, o sea, el diagnóstico fue como la base que surgía desde la gente, contrastando manual de OPS para hacer la propuesta formativa y la propuesta comunicacional. Creo que eso era importante. También era muy útil la metodología CAP, o sea, la metodología también de las determinantes sociales. O sea,
para nosotros era bien importante los problemas políticos, los problemas de percepción, los mitos urbanos, alguna cosa de machismo, es una enfermedad de mujer o una enfermedad de viejo, nosotros somos jóvenes, o sea, todas estas particularidades propias que iban surgiendo, que digo, tú no pudieses saberlas, pero no, es distinto cuando tú estás con las comunidades. Trabajamos con distintas comunidades, todas vulnerables, pero geográficamente repartidas por la ciudad. Una comunidad del oeste, una comunidad, vamos a llamar del este, y una del sureste. O sea, teníamos un diagnóstico, vamos a llamarlo como de los extremos de la ciudad. Las ciudades, las periferias de nuestras ciudades, es donde está la pobreza, pegada a las montañas, que varias ciudades latinoamericanas se parecen en esto. Entonces, bueno, esta era la población que tenía. Después, cuando trabajamos con la comunicación, con la educación, trabajamos con más comunidades. Arrancamos con 3, la parte de formación, agarramos una comunidad más en el centro. En el caso de los proyectos audiovisuales, se montó además una comunidad visional. Creo que esto, ¿cómo se llama?, era importante. También era fluido porque nos conocían. Eso creo que es muy importante, porque ser socio no es tampoco si uno no tiene una relación previa. O sea, tú tienes que tener confianza. Construcción de la confianza. Ajá, porque pandemia, dificultades de transporte. Estamos hablando de temas álgidos, de temas difíciles a veces que involucran hasta intimidades en personas, porque ahí tenemos historias de personas que tuvieron pérdidas, pues, pérdidas familiares, de amistad, inclusive cónyuges que perdieron, y eso pues implica que tenían que tener una cierta confianza tanto para estar tocando esos temas o expresándolos en las sesiones de capacitación, como también incluso en las entrevistas que hicimos para la parte de comunicación. Ahí es una pregunta para comprender bien la iniciativa. Entonces ustedes levantan un diagnóstico que es de la comunidad, ¿cierto?, participativo, y en forma posterior lo que hacen es capacitar en términos audiovisuales a la comunidad. No solo audiovisuales, sino que se desarrollan las 2 líneas, es decir, una línea de capacitación con unos talleres específicamente diseñados a partir de lo que mencionaba Alberto, es decir, al reproducir la guía, entregarles la guía a ellos, entran en otra fase de formación y se hacen unos nuevos talleres en donde ven qué se puede hacer y qué es lo que ellos pueden desarrollar tanto en lo personal, familiar como comunitario, qué acciones podían ejecutar ellos no formativas. Y una consulta, todo Venezuela, áreas de Venezuela, cerca de las grandes ciudades, medio rural, ¿cómo se desplazaron? ¿Por dónde anduvieron? Estuvimos en el área metropolitana de Caracas, en zonas vulnerables, zonas de alta pobreza, inclusive con problemas de servicios más graves, incluso de las que normalmente tiene todo el país. Estamos hablando de que no hay agua, de que no hay luz, no solo en este periodo de crisis, sino que normalmente por ser zonas muy no planificadas, pues tienen dificultades con los servicios en esa zona, y se ha agravado tanto con la situación del país en materia económica y política como por razones de la pandemia que vivimos en ese momento. En ese momento había dificultad mayor, pero como decía Alberto, a esto se agregaba, por ejemplo, a no haber gasolina. Nosotros tuvimos que resolver problemas de logística para poder garantizar nuestra asistencia y movilizarnos para las comunidades en esos momentos. Entonces, bueno, eso fue un poco toda la iniciativa, y lo hicimos en área metropolitana, bueno, también por razones de costo y estas dificultades. En esos días no era nada fácil viajar al interior del país. Había mucha dificultad para viajar, no había pasajes, no había autobuses, no había nada para moverse. Entonces, en Caracas resolvimos con servicios privados de compañeros que de alguna manera estuvieron movilizándonos y poder resolver la asistencia a estas comunidades. En términos generales, eso, estuvimos en 3 comunidades en materia de diagnóstico. Luego, como dice Alberto, se agregó una en materia de capacitación y se agregaron 2 en materia de comunicación. En comunicación, ¿qué hicimos? Es decir, probamos, después de haber hecho también un camino parecido, nosotros hicimos algunas discusiones con ellos para
poder elaborar el guión y elaborar lo que íbamos a hacer. Y entonces, cuando culminamos el video, hubo dos etapas. Una primera en donde les mostramos a algunos de los que habían participado lo que teníamos allí, y eso sirvió para agregar y modificar algunas cosas. Hicimos después la copia definitiva, y con esa copia definitiva fuimos a varias comunidades a proyectar, y con ellos validamos el uso de la herramienta del video. Pero todo se combina con lo que complementa la parte de capacitación, porque en el mismo taller de capacitación se pasó los videos. Buenísimo, qué bonito la utilización de los medios de comunicación, del cine, ¿cierto? También para empoderar e informar, sensibilizar, ¿no? Una consulta, usted nos ha mencionado respecto de cómo era la población. ¿Trabajaron con niños, niñas, adultos mayores? ¿Cuáles eran más o menos las características de la población con la que trabajaron? Mira, por edades había desde muy jóvenes, adolescentes básicamente, hasta muy mayores. Pero lo fundamental era que fuesen líderes sociales. En una medida son miembros de organizaciones, de estructuras, como decía Alberto. Había, por ejemplo, en la misma estructura oficial del Estado, hay unas estructuras de salud, comités de salud, y que tienen posiciones, digamos, desde el punto de vista político también, con algunas posiciones de polarización que nos permitieron en un momento determinado generar procesos para interactuar entre ellos, ¿no? Pero lo fundamental era que manejaban materia de salud, de los comités de salud, incluso algunas enfermeras, promotoras de salud, que participaban en esto junto con personas, líderes sociales de organizaciones no gubernamentales, de algunos miembros de comunidades, etcétera, que participaban nos invitamos como líderes en función de las posibilidades de multiplicar la experiencia, sus capacidades para llegar al resto de la comunidad o a otras comunidades. Vamos a la última pregunta, ¿no? Sí. Yo me quedan como todos estos desafíos de lo que ha sido el cine, de lo que ha sido históricamente para ustedes, por lo que cuentan, una trayectoria de décadas, ¿verdad? Y el cine surgiendo nuevamente en la pandemia, trabajando la vulnerabilidad social. ¿Qué aspectos, Nicole, te parece que nos quedan todavía como centrales para indagar? Mira, principalmente la metodología de capacitación. ¿Qué rescatan ustedes de la metodología pedagógica utilizada en el proceso formativo? Alberto. Bueno, un poco Pablo Freire, pedagogía, andragogía, educación liberadora, o sea, un proceso de construcción colectiva. Fíjate que es un proceso, más que decir componentes estancos diferenciados. O sea, había un proceso de diagnosticar con el campo qué está pasando, qué estamos viendo. Vemos la guía, o sea, contrastamos. Vamos a llamar que será como la parte de diagnóstico. Después la parte que llamamos de capacitación, que es con la misma gente, vemos cómo podemos usar este aprendizaje para nosotros y para difundir. Entonces, claro, la capacitación era, cómo difundir. El diagnóstico era el diseño de lo que vamos a difundir. Evidentemente, la comunidad adicional que trabajamos, fuimos ya directamente en la segunda. O sea, porque, bueno, teníamos una cuestión que podríamos decir que ya era más universal. Después, cuando entramos en el cine, vamos a llamar como el otro proyecto, pero es la continuación de esto, porque si estamos comunicando, tenemos la parte de comunicación personal. Yo como enfermera, yo como muchacho del grupo juvenil, cómo difundo las técnicas, la OPS, cómo pienso las actitudes contrarias, los mitos, estas noticias falsas, las teorías de conspiración. Nosotros teníamos las internacionales más las nuestras, con la polarización política, o sea, ¿es el presidente Maduro o es el presidente Guaidó? O sea, que habían inventado eso, o sea, era un trabajo de cómo difundíamos en nuestros espacios personales y de trabajo. Cuando saltamos a comunicación, es la continuación del proceso. O sea, me explico, son dos proyectos, pero están hilvanados. Cuando hablamos de diagnóstico, capacitación
hacer las diferentes actividades, pues una película, unos murales, o sea, son un conjunto de actividades, es un solo proceso, es un recorrido de aprendizaje construido entre todos, y no como consigna, o sea, digo, es como un proceso, y cuando uno lo habla al principio suena como muy segmentado, pero es un proceso, me explico, de un grupo de gente que está construyendo una manera de actuar. Diagnosticamos, vemos cómo actuamos en nuestros espacios y después buscamos una comunicación mucho más amplia. Entonces, creo que eso es, bueno, un poco la aventura, el recorrido que hicimos, pues. Todas las felicitaciones de nuestra parte. Esperemos disfrutarlo con mucha gente en las diferentes versiones que va a tener, ¿cierto, Nicole? Esta producción. Y bueno, gran cine, gran propuesta, diríamos, ¿verdad? Sí, buenísimo. Todas y todos aprendiendo de ustedes. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Alberto. Ha sido muy grato poder escuchar la iniciativa de Primera Fuente. Y como dice Carlos, vamos difundiendo también esta iniciativa a estudiantes, académicos, a las otras comunidades, ¿cierto? Y a Latinoamérica también, ¿no? Así es. Así que les damos las gracias y nos despedimos. Gracias a ustedes por la oportunidad también. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao. Chao. Chao.